Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. En la temporada 1987-88, la Real tuvo en nómina a un jugador que no figura en los anuarios ni en las estadísticas. No jugó ni un solo minuto en la Liga, tampoco debutó en la Copa ni tuvo participación en la Recopa. No sumó ni un partido más a los 154 que ya había disputado hasta entonces con la camiseta Churiurdin. Pero fue sin embargo uno más del equipo en todos los sentidos, porque así lo quisieron tanto la Real como todos los integrantes del vestuario. Su nombre, Javier Sagarzazu. Y este es el triste recuerdo de por qué se le hizo partícipe de los éxitos de aquel año sin que pudiera estar presente. La final de Copa de 1987, la que ganó la Real en la Romareda en una inolvidable tanda de penaltis con el Atlético de Madrid como rival, fue el último partido oficial que jugó Sagarzazu. El club decidió a partir de ahí que ya no tenía sitio en el equipo, y este buscó nuevos horizontes. Encontró acomodo en el Deportivo de La Coruña. Sin embargo, la tragedia le impidió debutar en partido oficial con los gallegos. Un infarto acabó con su vida el 16 de agosto de 1987, en plena pretemporada, cuando viajaba con sus nuevos compañeros para disputar un amistoso ante el Ourense en la localidad de Carral. Tenía entonces 28 años. Fue enterrado en Azcoitia, su localidad natal, que le despidió entre aplausos mientras Arconada, Larrañaga y Gorriz estaban entre quienes portaron a hombros el féretro. No tardó en organizarse un partido homenaje al bravo jugador. En la rueda de prensa en la que la Real anunció los detalles de dicho encuentro, se dio a conocer que el club le fichaba a título póstumo por una temporada más. La Real ya se había comprometido verbalmente a prorrogar su contrato si no encontraba un club que le convenciera. Y aunque fichó por el Deportivo de La Coruña, como ya hemos dicho, aún así le renovaron como gesto y como ayuda para su familia. Sin duda eran otros tiempos en los que el fútbol era mucho más humano. Sus antiguos compañeros, además, acordaron que Sagarzazu sería uno más a la hora de repartir las primas de la temporada, por lo que estaría en todas las convocatorias. Y fueron ellos, además, quienes se pusieron manos a la obra para que el partido homenaje tuviera el mayor nivel posible. Fueron los jugadores de la Real quienes hablaron con Xavier Azcargorta, entonces nuevo entrenador del Sevilla, para que dirigiera un combinado formado por jugadores de una docena de equipos de primera división. En aquel partido homenaje, la Real alineó de salida a Arconada, Larrañaga, López Recarte, Gorriz, Gajate y Uría, Zamora, Begiristain y Urbieta, y Vaquero y Loinaz. Y en la segunda parte salieron Loren, el también malogrado Mújica y Fuentes. En el combinado de la Liga hubo 8 exrealistas, 2 de los cuales también nos dejaron antes de tiempo, Urruti y Celayeta. Junto a ellos, Perico Alonso, El Duayen, Orbegozo, Zubillaga, Uralde y López Ufarte, en el primer partido que el pequeño Diablo jugó contra la Real tras su polémico traspaso al Atlético de Madrid que se firmó apenas un mes antes. El partido fue un espectáculo precioso. A los 22 minutos López Recarte consiguió batir a Urruti con un buen remate cruzado. Empató el combinado de la Liga en el 35 por medio de Alexanco, que remató de cabeza un centro de López Ufarte muy cerca de Arconada, casi avisando de lo que pasaría meses después en la final de Copa que el Barcelona le arrebató a la Real. Ya en la segunda mitad, la Real cobró ventaja por 2 ocasiones. En el minuto 47, Vaquero sirvió el balón a Loren, que marcó evitando la salida del Duayen. En el 54, Begiristain marcó el 3-1 tras una espléndida combinación con Zamora. Y en el 71, 2 de los citados exrealistas, Orbegozo y Zubillaga, cocinaron una jugada que Hidalgo convirtió en el 3-2 definitivo. Nadie se quiso perder ese homenaje, sin importar historias ni colores. Juanito, uno de los jugadores más pitados en la historia de Atocha, fue clave para conseguir a través de la AFE que los mejores jugadores estuvieran en este partido. Con una cosa tan trágica como la muerte repentina de Sagarzazu, no había ni que dudarlo, por favor, dijo el mítico jugador madridista cuando le preguntaron por qué se había ofrecido para venir a un escenario tan hostil. Aquel día, sin embargo, Atocha le aplaudió. El mayor homenaje a Javier Sagarzazu, no obstante, llegó 6 años después, y se lo brindó su hijo, también llamado Javier, al que no llegó a conocer. El pequeño fue el encargado de hacer lo que su padre nunca consiguió, marcar un gol con la Real. En este caso, el último gol en Atocha, en la fiesta que sirvió para cerrar sus 80 años de vida. Todo el estadio quedó a oscuras y un foco iluminó al chaval corriendo hasta el interior del área pequeña, depositando el balón en el suelo y haciendo que todos los realistas nos emocionáramos coreando ese último tanto que no pudo tener un mejor autor. Un hijo en nombre de su padre, uno de los campeones de Zaragoza.